Vamos a profundizar, continuando un poco desde la semana pasada, regresando del periodo de descanso y observando algunas tendencias. Llevo casi 24 años aquí en la iglesia, incluyendo la temporada de plantación. Hubo 1 o 2 años antes de eso en que trabajábamos en comunión. Avi, me alegra tanto que estés aquí. Recuerdo esa época siendo más joven, con unos 5 años de experiencia pastoral como pastor asociado en un par de iglesias. Había completado mis estudios. Fui ordenado a través de las iglesias bautistas americanas y amé esa temporada trabajando dentro de esa tradición, dentro de esa denominación. Fui criado en ella, pero desde el punto de vista ministerial no encajaba al 100% con quien soy. Había mucha política y práctica dentro de las cuales debía trabajar, y yo anhelaba cierto nivel de libertad. Y así Dios y yo hablamos por bastante tiempo. Y un día Dios dijo, ya es momento. Y debo decirles, fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Salir de lo que siempre conociste, de lo que te da comodidad, hacia este nuevo pastorado, este nuevo lugar que Dios había puesto en tu corazón sin saber qué hacer. Fue un tiempo de fe muy serio, reconociendo que no sabía cómo plantar una iglesia, así que hice lo que todos hacen. Obtuviste un préstamo, tienes que aprender la lección. Tienes mentores, observas a quienes fueron antes que tú. Pero uno de los errores que cometí fue no venir aquí primero para aprender cómo plantar una iglesia. Hay mucho en las escrituras sobre cómo construir comunidad. Y fui a los libros de plantación de iglesias, y hay muchísimos. Y de personas que lo han hecho antes. Y hay sabiduría y orientación en eso. Pero siendo honesto, esa temporada me enseñó que muchos libros de plantas de iglesia no siguen esto. Muchos contienen sabiduría humana y estrategias del hombre. Muchos vienen del mundo empresarial. Y el que más me marcó en ese tiempo era enorme. Probablemente escucharon sobre una vida con propósito, ¿verdad? Una iglesia con propósito fue el libro anterior, con los mismos principios pero aplicados a la iglesia. Y si sacara mi copia original ahora, 26 años después, estaría llena de marcas de colores por todas partes, resaltando todo ese contenido maravilloso. Y de nuevo, todo tiene algo de sabiduría. Pero con los años aprendí que en cuanto a los propósitos de la iglesia, hay cosas que me gustan y otras no tanto. Lo mismo con el autor, Rick Warren, un pastor. Ni tú. Ya está retirado como pastor principal de Saddleback Church, pero no soy el mayor fanático de Rick Warren, ni tampoco su mayor crítico. Pero hay dos cosas que él enseñó que realmente me marcaron. Una es el concepto de forma. Forma es solo una palabra para recordar las 5 cosas que te hacen único. Tus dones espirituales, tu corazón o pasión, tus habilidades, tu personalidad y tus experiencias. Todo eso te hace único para lo que Dios te creó y quiere que hagas. Quizás Ángel y yo tenemos dones espirituales similares, pero ella no tiene el mismo corazón que yo. Cuando combinas todo, eres único. Lo he enseñado aquí en esta iglesia. Es un vocabulario que uso comúnmente y vino de McGuiren. Me encanta ese concepto. El otro es un poco más extraño, pero pondremos la cita de Rick Warren. Estamos hablando de surfing. Él es de California, así que esas ideas vienen de esa mentalidad. Y la cita dice, ningún surfista dice, vamos a hacer olas hoy. Los surfistas no pueden crear olas en el océano. Solo Dios puede hacer eso. Los surfistas esperan las olas que Dios crea. Y esto introduce su enseñanza de que muchos de nosotros, si somos honestos, hacemos planes, cosas que queremos hacer con nuestra vida, cosas que nos apasionan, y luego se las llevamos a Dios diciéndole, ¿puedes bendecirlas con un poco de tu bendición? Y entonces no entendemos por qué las cosas no van bien. Lo que esta enseñanza nos muestra es que debemos ver lo que Dios está haciendo y a lo que nos invita. Y cuando vemos esa ola comenzar y nos unimos a ella,
las cosas cambian en nuestra vida. Vemos el movimiento real. Vemos que lo que Dios inicia, Él lo completa y nos invita a ser parte de eso. ¿Tiene sentido? Eso es lo que quiero hablar hoy y cómo funciona como iglesia. Les di un ejemplo la semana pasada. Pusimos las tendencias que hablamos. Hay 4 cosas que surgieron del tiempo de descanso para mí personalmente. Seguían enfocándose una y otra vez en la verdad de Dios, reconociendo que habrá momentos inesperados, atravesándolos con fe y con expectativa en Dios y lo que Él hará. Luego repasé con ustedes que, en mi ausencia, quienes enseñaban no tenían dirección de mi parte, solo seguían al Espíritu Santo. Esas 4 tendencias surgieron repetidamente aquí en la iglesia también, confirmando lo que Dios está haciendo. Y las voces de las Escrituras que aparecieron durante ese tiempo de descanso nos llevaron de vuelta a estas 4. Y es entonces cuando miras las cosas y preguntas, ¿dónde está la ola? ¿Dónde se mueve Dios? ¿Qué está haciendo? Y lo seguimos. En vez de estar encerrados en un cuarto con papel y lápiz preguntando, ¿a dónde vamos? Esto va a ser divertido. Lo vi en un programa de televisión. Buscamos a los gemelos para encontrar esas olas. Así lo hacemos como iglesia. Y hoy hablaremos de cómo lo hacemos individualmente también. ¿Listos? ¿Todos adentro? Saquen sus Biblias. Hay Biblias en el salón y en las canastas bajo las sillas si necesitan una. Pueden usar su teléfono. YouVersion está disponible. Es una aplicación nacional y gratuita. Cuando entran, pueden buscar eventos en vivo locales, verán TCF con la fecha de hoy, y tendrán todas las escrituras, espacio para tomar notas y muchas herramientas más. Vamos a ir a Juan 14 y ver algunas palabras de Jesús para entender cómo encontrar lo que Dios está haciendo y unirnos a Él. Vamos a comenzar en el versículo 15. ¿Todos listos? Probablemente no. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Léanlo de nuevo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Hay un pequeño juego de palabras ahí que puede ser difícil de seguir. Pero lo primero que hay que notar es que estas son algunas de las últimas palabras de Jesús antes de su crucifixión. Entonces, si estás con alguien en su lecho de muerte, sus últimas palabras las va a elegir con mucho cuidado, ¿verdad? Jesús elige sus palabras con cuidado sobre lo que quiere que sepan. Me voy, pero es mejor para ustedes que lo haga. Y aquí está la razón. Antes de llegar a eso, fíjense en las primeras palabras que leí 2 veces. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Él le habla a quienes han aceptado a Jesús como Señor. Les habla a quienes dicen, te amo. Y Él responde, asegurémonos de seguirle. Asegurémonos de caminar en su paso, de vivir verdaderamente la vida que Él creó para nosotros, en lugar de todo lo demás de lo que hablábamos. Si no has aceptado a Jesús como tu Salvador, te invito a hacerlo hoy. Y si estás aquí pensando, soy cristiano porque así me criaron, está bien. Escuchen esto y aprendan lo que puede ser si aceptan a Jesús como vivo y perdonando su vida. Él dice, si me aceptas como vivo, me sigues, estás en sintonía conmigo. Aunque regrese al cielo, mi Padre enviará esa parte de Dios llamada el Espíritu Santo, y Él habitará dentro de ustedes. El Dios del Antiguo Testamento estaba allá arriba y nosotros aquí abajo, y Dios dijo, eso no es suficiente. Quería estar en el jardín del Edén. Lo arruinamos. Entonces vino como Jesús. Ahora está a nuestro lado. Puede reír con nosotros, hablar, bromear, abrazarnos, llorar con nosotros y vivir su vida junto a nosotros, pero aún no es suficientemente cerca. Él quiere ser íntimo con nosotros. Por eso envía esa parte de Él llamada el Espíritu Santo, que reside en ti y en mí,
para guiarnos y ayudarnos a seguir los mandamientos de Dios. Porque Dios quiere lo mejor para ti, más de lo que tú quieres para ti mismo. Y así es como nos mantiene en esa relación. Todo tiene sentido. Esto es lo que Jesús trae desde ese punto de vista. Habla del Espíritu Santo. Hannah Howe dio una gran charla sobre eso mientras yo estaba ausente, acerca de permanecer constantemente en el Espíritu Santo. Y había más cosas que enseñarnos dentro de ese versículo. El versículo 22 menciona a Judas, no el Iscariote, porque no quieren confundirlo con el que lo traicionó. Por eso lo distinguen como el otro Judas. Le dijo a Jesús, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Lo repite una y otra vez, tratando de grabarlo en nuestras mentes. Este es el punto central. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho mientras estoy con vosotros, pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo da, así os doy yo. Que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Me oyeron decir, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora que se lo he dicho antes de que suceda, cuando suceda, podrán creer, porque sabían que vendría. El gobernante de este mundo viene, y no tiene ningún poder sobre mí, pero hago lo que el Padre me ordenó para que el mundo sepa que amo al Padre. Levántense, salgamos de aquí. Esto es justo momentos antes de su arresto. Dos cosas nos dice sobre el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vive en ti, después de que aceptas a Jesús como Señor y Salvador, Él nos enseña y nos recuerda que es esa fuerza constante. Si hablas con personas que dicen querer acercarse a Dios pero siguen fallando o retrocediendo, escucha esto. Si intentas seguir a Jesús con tus propias fuerzas, vas a fallar. El Espíritu que vive en mí, que me enseña, que me recuerda, que me impulsa hacia adelante, ahora Dios y yo estamos juntos. Y eso es mucho más poderoso que Tom simplemente intentándolo solo. ¿Ven hacia dónde nos lleva esta conversación? ¿Ven estas 3 veces que dijo, si me amas, obedece mis mandamientos? 3 veces dice, camina conmigo. Esto es mucho más que rezar una oración y ya ir al cielo. Habla de algo que impacta nuestra vida de verdad. ¿Cómo encuentras esa ola? No sé. Tendré que confiar en ti. ¿Pero construir la ola? ¿Sí? Leer la palabra de Dios es parte de eso. Absolutamente. Construyendo. Leyendo las escrituras. Mucha gente lucha con eso. Hay muchas herramientas disponibles. Hay herramientas que ayudan a estudiar las escrituras. Pero en parte, si no tienes al Espíritu morando contigo, enseñándote y recordándote, simplemente no va a tener sentido. Por eso alguien puede leer Santiago capítulo 1 cada día durante un mes, y a la 32ª vez decir, increíble, no había visto eso antes. Es algo completamente distinto. Es porque el Espíritu me está enseñando a través de su palabra. Me recuerda a través de su palabra. Así que estar en la palabra es parte de eso. Y los hábitos que compartí la semana pasada, los voy a compartir de nuevo porque quiero animarte a intentarlo. ¿Llevas un diario de tu estudio bíblico? Me siento, abro la Biblia, termino 2 Timoteo, leo un capítulo y tengo un diario a mi lado. Llevar un diario es increíble. Yo lo dejé por un tiempo, pero me estoy forzando a retomar esta disciplina. Leo el capítulo 1, anoto lo que me llama la atención, y al terminar, escribo la palabra ajustar, y escribo después de ajustar. ¿Qué debo cambiar en mi vida para aplicar lo que acabo de aprender? Cuando haces eso, primero das un paso más. Pero segundo, llegas al final de 2 Timoteo. Ves todos los capítulos y dices, voy a revisar lo que dijo en los últimos 4 días. Y vas a ver un patrón. Los vas a escuchar hablarte. Lees 4 o 5 libros seguidos, y al final del mes, miras atrás lo que anotaste,
y vas a encontrar al Espíritu Santo hablándote. Está tratando de hablarme sobre mi relación. Está tratando de hablarme sobre estas decisiones que estoy tomando. Va a hablarme sobre este pecado en el que continúo, en el que he estado pensando. No noto esas cosas que encajan perfectamente. Pero la Biblia nos da aún más para ver cómo Dios se mueve y cómo unirnos a Él. Ya que estás en Juan, continuemos esta conversación. Vayamos al capítulo 16. En el versículo 7, Jesús continúa diciendo, «Sin embargo, les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, hablando de su ascensión. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes». Una y otra vez lo repite. «Pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque voy al Padre y ya no me verán. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado». Creo que sí. En la siguiente diapositiva, Lisa habla de 6 cosas que solo el Espíritu puede hacer, según lo que Jesús enseña aquí. Solo el Espíritu Santo puede hacer estas cosas. Nadie más, nada más. Estas son las verdades que encontramos en las Escrituras. Solo Él puede atraer a las personas a Dios. Solo Él puede hacer que busquen a Dios. Solo Él puede revelar la verdad espiritual. Por eso a veces la gente lucha con la Biblia sin tener el Espíritu Santo, sin haber aceptado a Jesús. Solo Él puede convencer a las personas de su pecado. Solo Él puede convencer a las personas de justicia y de juicio. Y esto importa. Si ves a alguien que dice, «He estado pensando mucho en Dios últimamente y no sé bien cómo me siento al respecto», esa persona no puede llegar a eso sola. Es el Espíritu Santo obrando en ellos. Es Dios iniciando una ola. Y sé que eso no siempre encaja con nuestra sensibilidad, como si dijéramos, «Soy bastante inteligente, puedo resolverlo yo solo». Pero según las Escrituras, es el Espíritu Santo quien dice, «Oye, ¿podemos hablar?». Entonces, si ves a alguien moviéndose en esa dirección, sabes que Dios está haciendo algo nuevo y te lo muestra porque te está invitando a ser parte de ello. Si llevas 6 meses atrapado en algún pecado sexual, o mintiendo, o explotando contra la gente por la ira, sintiéndote con el derecho, o haciendo trampa en tus impuestos, o lo que sea, y sigue y sigue y sigue, y empieza a comer eso, como sé que no deberías hacer eso. Yo te amo. Me amo a mí mismo. No somos tan inteligentes. Es el Espíritu diciendo, ¿podemos hablar de eso? Porque eso te está poniendo en un lugar que daña a otros, que te aleja de la plenitud de lo que Dios te creó para ser y lo que tiene para ti ahora mismo. Eso es el Espíritu Santo hablándote. Cuando vemos estas cosas en nosotros mismos, primero di, «Gracias Dios por hablarme. Me siento solo y sin valor». Pero cuando lo ves en otros, empiezas a ver dónde Dios está creando una ola a la que estás siendo invitado a unirte. Si alguien habla de Dios en el cuarto de descanso, ¿cómo llego a esa tumba? ¿Qué está pasando? Eso es lo que quiero ver contigo hoy. Te doy un ejemplo. Me gusta la Biblia. Ve a Lucas 19. ¿Perdón? Lucas 19, versículo 1. Veremos un ejemplo en la vida de Jesús. Este testimonio lo vimos hace poco. Es bastante conocido. Jesús y Zaqueo. Y nos habla de Jesús entrando a Jericó. Dice que al pasar por allí había un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de publicanos y era rico. Buscaba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces corrió adelante y subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús, que estaba por pasar. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y dijo, «Zaqueo, baja pronto, porque hoy debo quedarme en tu casa». Él bajó rápido y lo recibió con alegría, y los demás murmuraron. Él entró a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor, «Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si he defraudado a alguien, lo restituyo 4 veces». Y Jesús le dijo, «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues él también es hijo de Abraham,
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Usando el vocabulario que les presento hoy, reflexionen en lo que ocurrió aquí. Jesús entra a un pueblo y hay una multitud queriendo verlo. ¿Por qué? Era popular. Todo el mundo habla de él. Ha estado pasando por aquí. Quieren ver a Jesús. Eso es diferente a lo que hizo Zaqueo. Zaqueo sube al árbol porque quiere experimentar a Jesús. Él quiere saber más. Algo está pasando allí. Entonces, cuando Jesús camina por esa área, si fuera uno de nosotros, ve toda esa gente queriendo su autógrafo. Y este hombre subió a un árbol porque quería encontrarlo. Jesús dice, el Espíritu Santo está haciendo algo ahí. Y solo el Espíritu Santo puede atraerlo a mí. Solo el Espíritu Santo puede decirle que me necesita. Y así camina entre la multitud hacia él y dice, tengo que ir a tu casa hoy. Tengo que hacerlo porque el Espíritu Santo está obrando aquí, y estoy invitado a ser parte de ello. Y vuelve a su casa mientras los demás murmuran porque no obtuvieron lo que querían, molestos porque este hombre era un pecador. Y Zaqueo, a través de Jesús, mediante el Espíritu Santo, llega a conocer a Jesús, recibe perdón y actúa en consecuencia. Si me amas, harías lo que digo. Estoy dando todo mi dinero porque lo obtuve de forma incorrecta. Él hace eso. Y el resultado es que Jesús dice, la salvación ha llegado aquí. La salvación viene aquí. Eso está justo en la ola. Si realmente quieres ser parte de algo, sé parte del testimonio de alguien. Jesús nos invita a ser parte de eso todo el tiempo. En el versículo 3, Jesús sabía que Dios estaba obrando. En el versículo 5, dice, debo quedarme en tu casa. Y los versículos 6 al 8 muestran la conversación que el Espíritu dirigía. Y el resultado es Jesús abrazando lo que su Padre hacía ante él. Y tú también puedes hacer lo mismo. Si conoces a Jesús, si tienes aunque sea la más mínima idea de cuánto te ha salvado y te ha llamado a una vida mucho mejor que la que el mundo ofrece, entonces tengo que asumir que quieres eso mismo para los demás. Si no, eres increíblemente egoísta y consumista. Todo lo que Él ha invertido en nosotros, podemos depositarlo en el mundo para seguir invirtiendo. Aquí está la razón por la que muchos no lo hacen. Les comparto esta cita de Henry Blackaby. Con frecuencia, la razón por la que no nos unimos a Dios es porque no estamos realmente comprometidos a unirnos. Esa es la razón principal por la que no estamos comprometidos a seguirle. Aunque es mi llamado, y si le amo, sigo sus mandamientos. ¿Me siguen? Veamos algunas acciones. Así es como pueden hacerlo. Sigue a Jesús porque lo amas. Primero, prepárate. Mira lo que está invertido en ti y sigue invirtiendo en ti mismo. Hablo de cursos como Límites, experimentando a Dios, de escribir en tu diario, estudiar tu Biblia en casa. Cuando hablo de ir al grupo del hogar del viernes en casa de los Russell, de estar con otros hermanos y hermanas en Cristo, de sumergirse juntos en la fe, eso es invertir en ti mismo, y Dios invierte en ti. Uno para ti, dos para los demás. Asegúrate de estar en la verdad de Dios. ¿Recuerdas que esa era una de las tendencias? Ora y observa. Ora y observa lo inesperado. Sé como Jesús al entrar a la ciudad. Ve dónde está obrando Dios. ¿Qué hace en tu corazón, en tu conversación con Él, en el estudio de la Biblia, en tu vida de oración, y qué hace en quienes te rodean? Eso es lo inesperado. Cuando ores, di, Dios, ayúdame a encontrar las citas inesperadas que tengo hoy, de las que no sé nada, y estás atento a ellas. Tu vida cambiará, tu vida cambiará. Cuando solo hago lo que puse en mi agenda, generalmente estoy estresado, agotado, y ni siquiera encuentro tiempo para orar o leer la Biblia. Cuando cumplo las citas que Dios tiene para mí, Él me muestra dónde están. Me lo revela si construyo espacio para seguirlo. El siguiente punto es hacer conexiones. Esta parte habla de nuestra fe, de buscar esas invitaciones, seguirlas y profundizar en ellas, ya sea en tu trabajo, tu hogar, tu escuela, donde sea que estés. Tal vez es en una relación, tal vez en las redes sociales. Donde sea que estés, cuando reconoces que ese lugar es tu campo misionero, vas a empezar a ver cosas y a hacer conexiones. Y el siguiente paso es descubrir qué está haciendo Dios en esas conexiones.
¿Qué está haciendo Dios? Haz preguntas. Necesitamos ser muy buenos haciendo preguntas para descubrir lo que Dios hace. ¿Cómo estás? Bien. Hablas de luchar y solo necesitas esperanza. ¿Cuál es tu mayor preocupación ahora mismo? ¿Con qué estás luchando más? Esas preguntas traen al frente lo que el Espíritu Santo puede guiarte a atender. Estuvimos en Ralphie's hace como una semana, y hay una mesera con quien hemos estado construyendo una relación de alcance. No había estado ahí en un tiempo por mis viajes, y al regresar, honestamente, ella parecía más agitada que antes de que nos fuéramos. Y bromeamos juntos. Tenemos el mismo sentido del humor, así que mejor no estar con ninguno de los dos. Pero en ese momento, sentí que el espíritu me decía, pregúntale, oye, vamos a dar gracias. ¿Por qué podemos orar por ti? Y de inmediato surgieron 3 o 4 cosas sobre las que pudimos hablar y señalar a Jesús. Así que descubre lo que Dios está haciendo. Observa lo que ocurre y luego escucha. Escucha muy bien lo que está pasando y responde. Esta es la expectativa de Dios. Cuando esperas que Dios te use en esos momentos, comienzas a ver cosas increíbles. No se trata de mí, ni de tener todas las respuestas, ni de sentirme incómodo. Tengo la expectativa de que Dios va a actuar, y mi bendición es llevar a esa persona a Jesús. En las Escrituras, el papel principal del Espíritu Santo es señalar a la gente hacia Jesús, una y otra vez. No temas hacer la pregunta. Mientras hablamos de esto, ¿quieres que ore contigo sobre el Evangelio? ¿Quieres aceptar a Jesús? ¿Sí o no? Aún no. Está bien. ¿Quieres reunirte y hablar más la próxima semana? O tal vez te contacto en unos días para saber cómo estás. Aquí estoy si me necesitas. Pero señálalos a Jesús. Y es ahí cuando la salvación llega a este hogar. Ahí es cuando la gente encuentra un cambio verdadero. Lo que Dios inicia, Dios lo completa. Simplemente estás invitado a ser parte de ello. El desafío es que frecuentemente no estamos comprometidos a hacerlo. Y somos sus embajadores en este mundo. Lo que Dios deposita en ti, lo usará para bendecir a otros. No puedo decir lo suficiente. Eres mayordomo de todo lo que Dios te da, de lo que pone dentro de ti. Sé parte de ese testimonio. Profundiza en estas acciones. Asegúrate de que estamos inclinándonos hacia lo que Dios tiene para nosotros y lo que la gente necesita de nosotros. No somos consumidores. La semana pasada hablamos del llamado de Dios. ¿A quién puedo enviar? Hablamos de Isaías. ¿Quién irá por mí? La respuesta sigue siendo, aquí estoy, aquí estoy. Oremos antes de continuar. Amado Padre, te doy gracias por invitarnos a ser parte de este ministerio, donde hablas con poder a través de las tendencias, los impulsos del Espíritu Santo y las verdades de tu palabra. Y mientras entramos en una temporada, como hablamos la semana pasada, de tormentas y luchas en nuestras vidas, antes de profundizar en eso, reconocemos que también somos llamados a usar lo que nos enseñas para ayudar a otros en sus tormentas. Te necesitamos, Jesús. Este mundo te necesita. Lo sabemos. Lo sentimos en los huesos. Que en mayo, ante todo, si alguien está luchando y no conoce a Jesús, ni sabe que ha sido perdonado, oro para que tome este momento y diga, Jesús, te necesito. Te entrego mi vida. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste y resucitaste por mí. Y tomo ese perdón, quizás por primera vez. Aunque siempre lo creímos, hoy entendemos que creer que eres el Hijo de Dios lo cambia todo. Y debemos dejar de ignorarlo. Oro, Padre, que aceptemos tu invitación a esa vida y comencemos a cabalgar las olas, a ser parte de esos momentos hermosos e impactantes.
y que nos uses como has usado a otros en nuestras vidas para alcanzar a alguien, hacerles saber que son amados, que la salvación es suya, que tú eres apasionado por ellos, que los amas profundamente. Que te encontremos ahí. ¿Te comprometes hoy? Encontrar en las olas donde el Espíritu habla y unirnos a Él. Padre, todo lo que pusiste en nuestros corazones hoy, séllamelo. Que se haga tu voluntad. En tu nombre oramos. Amén.